Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más al ciclo de conferencias que ALUEX celebra en este salón de actos de la Diputación de Albacete, un espacio que ya se ha convertido en punto de encuentro imprescindible para la cultura, la ciencia y el diálogo en nuestra ciudad. José Luis Serrano, diputado provincial de Vox, gracias por acompañarnos una tarde más. Hoy vamos a comenzar de una forma distinta y lo vamos a hacer agradeciendo a todos los socios de ALUEX su participación y colaboración activa. Gracias a ellos, esta programación y todas sus actividades es posible. Y queremos hacer mención especial a las nuevas incorporaciones a esta gran familia que tras el llamamiento de la semana pasada se han incorporado. Sumamos de nuevo esa invitación para quien quiera unirse a la familia de ALUEX y nosotros seguiremos creciendo de su mano. Y ahora sí continuamos como siempre y lo hacemos con un sincero agradecimiento a todas las entidades que colaboran por hacer posible estas actividades. La Fundación Global Caja, pieza clave en ALUEX, que mantiene su fiel compromiso con la formación y con la cultura, y a la Tribuna de Albacete también, como siempre, que semana tras semana difunde estas conferencias y contribuye también a ampliar su alcance e impacto en nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de recibir a doña Eva María Galán Moya, bióloga, investigadora y directora de la Cátedra de la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Castilla-La Mancha para la humanización en la atención integral y el cuidado del paciente oncológico y de su entorno. Nacida en Albacete en 1981, estudió biología en la Universidad de Alicante y posteriormente se doctoró en biomedicina experimental en la Universidad de Castilla-La Mancha, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado y el reconocimiento de doctora europea. Ha desarrollado parte de su formación en instituciones de excelencia internacional en Estados Unidos y también en París, donde trabajó en comunicación celular y microambientes tumorales. En 2015 obtuvo una beca Marie Curie y en 2020 comenzó a dirigir en la Universidad de Castilla-La Mancha el Laboratorio de Fisiopatología y Terapia del Cáncer y desde 2021 forma también parte del Laboratorio de Oncología Translacional del Hospital de Albacete. Su investigación se centra en los mecanismos de resistencia de los tumores y en cómo las células cancerosas se comunican entre sí y con su entorno. Es autora de más de 50 artículos científicos, 2 patentes y cuenta también con 3 sexenios de investigación. Además, es profesora en el grado de Enfermería y en el máster de Biomedicina Experimental y también una gran divulgadora científica profundamente comprometida con acercar la ciencia a la sociedad. La conferencia de esta tarde nos va a invitar a comprender el cáncer desde perspectivas complementarias. Por un lado, la mirada biológica que estudia cómo se origina y cómo evoluciona esta enfermedad. Y por otro lado, la mirada humana que considera las emociones, los vínculos, las preguntas y la historia que hay detrás de cada paciente. Eva María Galán Moya nos mostrará cómo la investigación básica del laboratorio se traduce en tratamientos mucho más eficaces y cómo la ciencia, cuando se orienta a la persona, permite acompañar con más empatía, respeto y cercanía a quienes atraviesan esta enfermedad. El objetivo es claro: unir conocimiento científico y sensibilidad humana para hacer que el cáncer se comprenda mejor y, sobre todo, se viva mejor desde la experiencia del paciente y su familia. Escuchemos a Eva María Galán Moya, de la célula al paciente, investigando para humanizar el cáncer. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Y lo primero de todo es que me gustaría agradecer a ALUEX por darme la oportunidad de presentar el trabajo que llevamos a cabo tanto en el Laboratorio de Fisiopatología y Terapia de Cáncer del Instituto de Biomedicina como en la Cátedra de Humanización del Paciente Oncológico de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la ECC. Y espero que entre todos hoy aprendamos un poco y conozcamos un poco más sobre lo que hacemos en el laboratorio.
Primero, me ha presentado ya muy bien la compañera, pero me gustaría hacer un recordatorio a mi currículum, ¿no? Para que entendáis un poco por qué estoy aquí. Y como bien ha dicho, yo hace muchos años, aquí acabo de ver entrar a mi profesora de biología del instituto, que fue la persona que despertó en mí la vocación de investigación y la que me hizo decantarme por biología por encima de medicina, porque yo había sido aceptada al grado de medicina aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y con el disgusto de mi madre pues decidí irme a estudiar biología porque yo quería estudiar enfermedades más que centrarme en la investigación de personas, ¿no? Actualmente soy profesora titular de la Facultad de Enfermería, donde imparto clase en ese grado, y soy la directora tanto del Laboratorio de Fisiopatología y Terapia de Cáncer como de la Unidad de Oncología Translacional del Hospital de Albacete. Además, hoy estoy aquí precisamente por la dirección de una cátedra de humanización que ha empezado su andadura hoy, justo hace 365 días. Hoy tenemos nuestro primer cumpleaños y en la que hemos intentado pues, llevar un poco más el conocimiento oncológico que hacemos en el laboratorio a las personas, ¿no? y a la sociedad. Mi objetivo en la vida es integrar el conocimiento científico y la sensibilidad humana en la lucha contra el cáncer. ¿Y qué es lo que vamos a intentar desarrollar aquí hoy? Le voy a hacer trabajar mucho a esta chica de los lenguajes de signos porque yo hablo muy deprisa. Espero controlarme un poquito. Vamos a explicar qué investigamos en cáncer y por qué esto es importante. También vamos a intentar conectar la ciencia con la experiencia de los pacientes y mostrar cómo desde la cátedra AFC-UCLM impulsamos una oncología más humana, más respetuosa y más empática. Vamos a empezar. A mí me gusta mucho orientar las charlas a preguntas. Me gusta, de hecho, en clase intento interactuar mucho con mis alumnos porque creo que es como mejor aprenden ellos y yo también, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros si sabéis desde cuándo existe el cáncer. Si creéis que es una enfermedad moderna, si ha existido desde siempre. Desde siempre, ¿no? Efectivamente, el cáncer no es una enfermedad moderna. De hecho, la palabra cáncer, a ver si esto así, bien, muy bien. Perfecto. La palabra cáncer proviene del griego karkinos, que viene a ser cáncer, el cangrejo, ¿no? Porque viene de unas lesiones ulcerosas que vieron en los pacientes que existían y que eran endurecidas, como el caparazón de un cangrejo, y además tenían ramificaciones que infiltraban los tejidos y los órganos, como las patas de un cangrejo, y de ahí viene la palabra cáncer. Las primeras escrituras donde se descubren casos de cáncer son el papiro de Edwin Smith, que data del 1500 a.C., o sea, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Este papiro se encuentra en la Academia de Medicina de Nueva York, expuesto, y habla de muchísimos casos, de muchísimas enfermedades de la época, y en particular habla de 8 casos consistentes con lo que podríamos conocer hoy en día como cáncer de mama. De hecho, dice que estos 8 casos, detectados en mujeres de aquella época, habían sido tratados con cauterización, ¿no? Quemando la lesión. ¿Creéis que ese tratamiento era eficaz? No, porque si no ahora lo haríamos, ¿no? Y sería fantástico. Entonces, el papiro lo que describe es que cuando se detecte una lesión ulcerosa o un abultamiento en algún órgano, debe llevarse el tratamiento que indica el papiro. Y el tratamiento era dejar sin tratar, porque en aquella época no había ningún abordaje que permitiera tratar los tumores, ¿no? Y ahora otra pregunta sería si esta enfermedad afecta solamente a los seres humanos. Y todos los que tengamos mascotas, además, sabremos que obviamente no. Es una enfermedad que no es una enfermedad humana, afecta desde moluscos a mamíferos, anfibios, etc. Y de hecho he puesto aquí una foto de un dinosaurio, a ver cómo está aquí, perfecto, porque en fósiles de dinosaurios se han visto lesiones que pueden ser también consistentes con lesiones cancerosas. O sea, es una enfermedad muy antigua y además que afecta a un gran número de animales. Sin embargo, esto es como el país ese de la Galia que resistía a los romanos, ¿no? Aquí también hay un animal que resiste al tratamiento, a ser susceptible de padecer cáncer, y es la rata topo desnuda. Este animal, que como podéis ver no tiene pelo, vive en cuevas y en superficies muy pequeñas, alejado de la luz natural, y se ha visto que este animal no puede desarrollar tumores. ¿Por qué? Pues es un misterio. Muchos investigadores hoy en día, bueno, desde hace muchísimos años, estudian esta rata topo para ver qué mecanismos pueden hacerla insensible a padecer cáncer, porque eso nos podría dar muchas pistas de cómo podríamos evitar, ¿no? Sufrir esta enfermedad.
Y ahora, metiéndonos ya un poquito más en materia, vamos a hablar de por qué es importante estudiar el cáncer. Y creo que esto es una obviedad, ¿no? Las cifras son las que nos van a decir por qué es importante. El año 2023 se diagnosticaron en todo el mundo casi 19 millones de casos de cáncer, solamente en un año. En total hay más de 60 millones de personas diagnosticadas, ¿vale? El cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, a pesar de que el cáncer de mama solo afecta a la mitad de la población, aunque los hombres también puedan padecerlo, es algo marginal, y se estima que en el año 2050 este número puede llegar a los 32 millones. ¿Vale? En el año 2050 se pueden diagnosticar hasta 32 millones de cáncer. En el caso concreto de nuestro país, en el caso de España, en el año 2025 se estima que se van a diagnosticar alrededor de 296.000 nuevos casos, aproximadamente la mitad en hombres y la mitad en mujeres, y la mortalidad sigue siendo muy elevada a día de hoy a causa de esta patología. De hecho, el cáncer es la primera causa de muerte en hombres y la segunda causa de muerte en mujeres, justo detrás de las enfermedades cardiovasculares. Aún así, no quiero lanzar solamente este mensaje negativo, en los últimos 40 años la esperanza de vida de las personas con cáncer se ha duplicado. Es decir, cada vez es verdad que hay más incidencia de cáncer, pero cada vez también sobrevivimos más. Y eso es gracias no solamente a la prevención, sino también a los tratamientos. Y ahora voy a preguntar una pregunta que puede ser una obviedad, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es el cáncer? Y yo esto lo pregunto mucho a mis alumnos porque mis alumnos me dicen, el cáncer es una enfermedad. Y como bien veremos, eso no es exactamente así. El cáncer es un conjunto de muchas enfermedades y eso va a ser la causa de por qué no hemos descubierto todavía una cura universal, ¿no? para esta enfermedad. Entonces, la respuesta a qué es el cáncer se encuentra en nuestras células, ¿no? Nuestro cuerpo está compuesto por 30 billones de células. Esas células se van a dividir obedeciendo las señales de control de nuestro cuerpo que les va a decir cuándo dividirse y cuándo deben morir, para regenerar tejidos, para cerrar una cicatriz, ¿vale? La información que le dice cuándo tienen que dividirse y cuándo tienen que morir está contenida en nuestro material genético, en esta secuencia de ADN que vemos aquí. ¿Qué ocurre? Uy, perdón. Vaya, ahora tengo que volver a empezar el vídeo, lo siento. A ver. En vez de darle al puntero, ahora no me hace caso. Un segundín. Cosas del directo. A ver, ahora. Así lo adelantamos un poquito también. Vale. Perfecto. Esta información genética se cuenta, como he dicho, en nuestra secuencia de ADN y a veces, pues por motivos diversos, esta información genética puede verse alterada, con lo que conocemos como una mutación. Una mutación puede cambiar la información genética que tenemos en nuestras células y eso puede provocar que sea por factores químicos, por factores ambientales también, puede ser una mutación de carácter hereditario o muchas veces darse por una causa desconocida. En cualquier caso, esa mutación lo que va a provocar es que nuestras células dejen de responder a los estímulos normales de nuestro cuerpo, que le dicen cuándo dividirse y cuándo morir. Como nuestra célula deja de responder a esas señales, se vuelve, digamos, sorda a las señales de nuestro cuerpo, se va a empezar a dividir de forma descontrolada. Y ese crecimiento descontrolado es lo que va a provocar los tumores y el crecimiento de los tumores y su expansión va a provocar pues, lo que conocemos como el fenómeno de metástasis, que también habréis oído hablar de esa palabra. Esto significa que el cáncer es en esencia un fallo de comunicación. Las células no pueden escuchar bien nuestras señales y por eso empiezan a crecer de forma descontrolada. Esto va a provocar pues, que la célula tumoral simplemente pues, empiece a dividirse de una manera que en un primer momento lo que va a hacer es simplemente va a existir esa célula única con una mutación. A continuación, esa célula va a empezar a crecer formando lo que conocemos como una hiperplasia, que es un crecimiento de células que puede ser un bultito que podemos detectar en la piel, ¿vale? Después esas células van a pasar a un estado de displasia, ya hay más células tumorales que se han ido acumulando, hasta pasar a ser el cáncer in situ.
En este estadio es cuando normalmente se suelen diagnosticar los tumores. Lo ideal sería detectarlos antes, pero muchas veces las lesiones son tan pequeñas que no somos capaces de detectarlas. Y no llega a ser hasta en este momento en el que haya un tumor in situ cuando realmente acudimos a consulta médica. Posteriormente, las células tumorales pueden hacer una cosa que es muy dañina, que es cambiar de localización. Si las células tumorales invaden los vasos sanguíneos, van a ser capaces de migrar a otras zonas de nuestro cuerpo, provocando lo que conocemos como metástasis, que es una de las primeras causas de muerte por cáncer. Y yo he contado que los genes mutan, ¿no? Que la información genética cambia y que las células pueden tener mutaciones. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los causantes de que los genes muten? Pues lo primero y lo que no podemos controlar son los factores internos. La edad aumenta el riesgo de padecer cáncer. Es una enfermedad sobre todo asociada al envejecimiento. Y eso tiene una explicación muy sencilla, y es que cuanto más se dividen nuestras células, más fácil es que llegue un momento en que haya un fallo en ellas. Pero hay que decir que 1/3 de los tumores se deben a factores evitables, a factores externos. Y estos factores evitables son el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas. Sobre todo ahora mismo está habiendo un boom, un aumento increíble del cáncer de pulmón, sobre todo en mujeres jóvenes. Y esto es debido mucho a esta alimentación, no solamente al tabaquismo, sino a esta alimentación inadecuada y a este sedentarismo. Y también, por supuesto, a la radiación ultravioleta, ¿no? ¿Y cómo se trata el cáncer? Pues, como sabemos, hay muchos abordajes experimentales. Pues podemos tratarlos con cirugía, por radioterapia, por quimioterapia, o usar el objetivo que tenemos todos los investigadores en cáncer, que es usar terapias dirigidas. Eso significa que iríamos directamente a las células tumorales sin afectar a nuestras células normales, ¿no? Evitando los efectos secundarios. Para ver un poquito más en profundidad estos tratamientos, vamos a verlos también con este vídeo. Cuando un tumor está muy localizado, como hemos visto antes, el tumor in situ, es muy fácil extirparlo de forma quirúrgica. El cirujano o la cirujana pues lo extirparán y ya está, ¿no? Ya hemos eliminado el tumor. Si no, también se puede aplicar radiación ionizante para destruir las células tumorales. También se puede usar quimioterapia sistémica o también oral. El problema de la quimioterapia es que es un medicamento que lo que va a afectar es a todas las células en división. ¿Qué problema tiene eso? Que hay muchas más células en nuestro cuerpo que se dividen. Entonces también va a afectar a células normales, a las células del cuero cabelludo, por eso se cae el pelo, el epitelio intestinal. Y luego hay otro tipo de terapias que son las terapias dirigidas. ¿Qué son las terapias dirigidas? Pues las terapias dirigidas lo que hacen es identificar esa mutación en las células, esa cosa que les hace ser diferentes a una célula normal, y crear un tratamiento que sea más efectivo contra esa célula y menos tóxico con las células normales. De esa manera, pues, llevando a cabo investigaciones en el laboratorio, detectaríamos cuál es ese error en la célula tumoral y diseñaríamos terapias que mataran exclusivamente a las células tumorales, evitando así pues, todos los efectos secundarios que están asociados a los tratamientos antitumorales. Muy bien, si esto fuera tan sencillo, todos los tratamientos pues, funcionarían a la primera, ¿no? Y no tendríamos los problemas que existen a día de hoy, que a pesar de llevar trabajando, de estar investigando sobre el cáncer desde hace más de 50, 60 años, aún seguimos sin tener la cura, ¿no? Como yo digo, universal para todos los tumores. ¿Y por qué? ¿Por qué fracasan esos tratamientos? Pues a esta pregunta voy a responder con otra pregunta. ¿Cuántos tipos de tumores o de cánceres hay? Y aquí viene lo que os he dicho al principio, la diferencia, la respuesta a qué es un cáncer. El cáncer son más de 200 enfermedades. Todas ellas se conocen bajo la palabra cáncer. Cada enfermedad va a ser completamente diferente en un paciente y otro. Según la localización, pues podemos distinguir cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de pulmón, pero esa no es la única clasificación que hacemos de los tumores. Según la célula de origen, donde se originen los tumores, también vamos a distinguir muchísimos tipos de tumor, ¿no? Podemos distinguir los tumores sólidos, como los carcinomas, que se originan en las células epiteliales, que son las células que recubren todos los tejidos de nuestro organismo. También pueden estar originadas en los melanocitos, que son las células que usamos para ponernos morenos, ¿no? Al fin y al cabo. Y también podemos tenerlas en las células de andamiaje, que son los sarcomas, o en células como las neuronas cerebrales,
que son las que provocarían todos los tumores cerebrales, que luego hablaré de ellos posteriormente. Y aparte de esos tumores sólidos, también hay tumores hematológicos o de la sangre, ¿no?, que hemos oído también hablar, que pueden originarse en las células sanguíneas, en los linfocitos, que son células del sistema inmune, o también en células plasmáticas. Pues esto simplemente lo he querido decir para que veamos todos los tipos de cáncer que puede haber, todas esas localizaciones y todas esas células de origen. Pero es que además cada paciente va a ser diferente. Dos pacientes, aunque tengan la misma enfermedad y estén diagnosticados del mismo tipo tumoral, su tumor no va a ser exactamente el mismo. Y eso va a hacer también que haya que tratarlos de una manera diferente, más individualizada. No se puede usar el mismo tratamiento exactamente para dos pacientes, ¿no? Porque además ese tumor de cada paciente va a ser muy heterogéneo. A mí me gusta mucho poner esta imagen, este cubo de Rubik, en el que nos podemos imaginar que cada color de cada cara es un tipo de célula. Todas estas células coexisten en los tumores y todas no van a responder igual al tratamiento. Entonces, dependiendo de si tenemos más células azules, amarillas, rojas, responderemos más o menos a determinados tratamientos. Para ver esto un poquito más detenidamente, te doy esta imagen. Aquí podemos ver, qué bien, esta pantalla es súper grande, es que yo la veo aquí en esta pequeñita, pero vosotros lo veis muy bien. Aquí tenemos cómo sería un tumor antes del tratamiento, ¿no? Aquí vemos que hay células azules y células rojas, ¿no? Simplemente para que veamos dos colores. Las células azules son las células sensibles al tratamiento, o sea, van a responder fenomenal, se van a morir en la primera. Sin embargo, las células rojas presentan lo que conocemos como resistencia intrínseca. De manera natural, no van a responder bien al tratamiento. Eso va a hacer que después del tratamiento sigan latentes en el tumor. Pero es que además, conforme vamos tratando a los pacientes, podemos encontrarnos estas células que no estaban antes, que son estas células amarillas o naranjas, que son células que están adquiriendo resistencia, se están adaptando al ambiente y están consiguiendo ser cada vez menos sensibles también al tratamiento. Esto, la existencia de estas células rojas y naranjas, de estas células resistentes, va a provocar que los tratamientos tengan que ir modificándose a lo largo del tiempo. Por eso un paciente, en primera línea de tratamiento, que decimos, se le va a dar un fármaco y después, si recidiva o si recae, se le va a dar un fármaco diferente para intentar destruir estas células que han ido adquiriendo resistencia. Pero luego hay otra pregunta más, y es que yo estoy hablando del tumor como si los tumores solamente estuvieran compuestos de células malignas, de células tumorales. Pero esto no es completamente así. Antiguamente se creía pues eso, que un tumor estaba compuesto por células tumorales, además se creía que todas eran iguales. Ahora hemos dicho que no, que hay muchas células diferentes que coexisten, pero es que además las células tumorales están en íntima relación con las células normales de nuestro cuerpo, que aunque sean células normales, están educadas, están manipuladas por las células tumorales para servir en su propio beneficio. Y eso también va a jugar en ventaja del tumor. Digamos, y así por poner un poco la nota, un poquito de humor, en esto, que estamos así hablando de cosas muy, muy serias, ¿no? Digamos que ese microambiente tumoral, ese sitio donde viven las células en relación con otras, podría ser como el 13 Rue Percebe. Esto se lo cuento a mis alumnos de enfermería que tienen 18 o 19 años y me miran como diciendo, ¿qué me estás contando? Pero aquí os acordáis que había un personaje, ¿no?, que era el ladrón, que iba aprovechándose de los recursos de la comunidad. Esas serían nuestras células tumorales. Van aprovechándose del resto de vecinos para su propio beneficio. ¿Y cómo hacen esto? Pues las células tumorales son muy manipuladoras, ¿vale? Son capaces, como digo, de educar y manipular a todas las células que hay a su alrededor. Y esto lo hacen porque pueden hablar. Obviamente no usan el mismo lenguaje que nosotros, pero sí que usan moléculas que envían a las células vecinas para que hagan funciones que necesitan ellas para sobrevivir. Vamos a ver esto con algunos ejemplos reales. Por ejemplo, si un tumor crece mucho y crece muy rápido, las células van a ir creciendo de tamaño y al centro del tumor no va a llegar oxígeno. ¿Sabéis que en todas las células de nuestro cuerpo necesita que llegue oxígeno para poder vivir? Pues si un tumor crece mucho, las células del centro se van a morir porque no llega oxígeno a ellas. ¿Qué es lo que van a hacer las células tumorales? Mandar una señal a las células de su alrededor y decir, construirme vasos sanguíneos que lleguen al centro del tumor para nutrir a las células tumorales. Este proceso se conoce como neoangiogénesis y es un rasgo muy distintivo de los tumores más agresivos. Los tumores muy agresivos son capaces de fabricar estos vasos sanguíneos de forma muy rápida. Además, las células tumorales
decimos también que son maestras del disfraz. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando una célula deja de responder a los estímulos de nuestro cuerpo, por esa mutación, por esa sordera transitoria que les llega, lo normal es que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, detecte esa célula y la destruya. Eso sería lo habitual y suele ocurrir. Pero a veces esas células, como digo, se disfrazan de manera que el sistema inmune no las reconozca, ocultando algunos receptores, algunas señales que tienen en su superficie. Y eso, por supuesto, también es perjudicial. Pero es que además pueden conseguir instruir a las células que tienen alrededor para formar una barrera protectora que también impida que los tratamientos quimioterápicos actúen de una manera eficiente. Es decir, que nuestras células normales a veces pueden jugar a favor del tumor, evitando que los tratamientos tumorales sean eficaces. Muy bien, si esto lo hacen a través de señales, si conocemos el lenguaje que usan las células para comunicarse, podríamos diseñar fármacos que rompieran esa comunicación y, por lo tanto, aislásemos a las células tumorales, ¿no? Pero nosotros, este lenguaje, igual que yo no sé si alguien aquí en la sala es experto en jeroglíficos, no es mi caso, tampoco hablo chino, desgraciadamente, yo este lenguaje no lo entiendo. Y el lenguaje que hablan las células lo estamos investigando, pero todavía no lo conocemos totalmente. Lo que tenemos que hacer es intentar descifrar ese lenguaje, porque si conocemos los puntos débiles de las células y qué señales están enviando, pues podemos destruirlas y hacer tratamientos, como he dicho, mucho más eficaces. Así que conocer cómo los tumores y cómo las células cancerosas se relacionan con el microambiente, con las células de alrededor, puede hacer que nuestros tratamientos mejoren en eficacia. Esto mejora la respuesta a fármacos, impide la metástasis y también evitaría pues, las recaídas que hay ahí. ¿Por qué digo que evita las recaídas? Porque hemos dicho al principio que hay unas células que sobreviven y a lo mejor no están creciendo, se quedan ahí durmientes. Pero como las células normales que han sido manipuladas tienen memoria, en algún momento esa señal se puede reactivar y por eso ocurren las recaídas en los pacientes. Pues nosotros desde el Laboratorio de Fisiopatología y Terapia de Cáncer vamos a hablar un poco de las líneas de investigación que tenemos y que estamos desarrollando para precisamente evitar tanto la resistencia a fármacos como desenmarañar esta comunicación que existe de las células. Somos todos de Albacete, pero yo sé que esto mucha gente no sabe dónde está. Entonces, el Laboratorio de Fisiopatología y Terapia de Cáncer está en este edificio de aquí, que es el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Seguro que así nadie sabe dónde está, pero si os digo que está detrás de la Facultad de Medicina, la pasarela esa enorme que hay, pues detrás está este edificio, ¿vale? Y luego también, bueno, está aquí atrás, de hecho se puede ver por aquí detrás, ¿vale? Y luego tenemos también un laboratorio que es donde tenemos el grupo de oncología translacional que está en el Hospital de Albacete. Entre esas dos localizaciones, ahí es donde realizamos nuestras investigaciones. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Pues tenemos 3 líneas de investigación, que tampoco voy a contaros en detalle en qué consisten, pero sí que os diré que la primera de ellas es precisamente para intentar evitar la resistencia a fármacos o buscar alternativas farmacológicas a esa resistencia. La segunda línea lo que hacemos es buscar alternativas también a los tratamientos convencionales, usando, por ejemplo, extractos naturales, como por ejemplo la curcumina y demás, porque esto podrá parecer un poco raro, pero muchos fármacos que usamos a día de hoy provienen de plantas. Fueron purificados y actualmente se sintetizan en laboratorios, pero muchos provienen de plantas. Y también estamos diseñando nanofármacos que puedan llevar el tratamiento de manera más eficaz a las células tumorales. Y la tercera línea de investigación es el estudio de esa capacidad de las células de transformarse y de comunicarse con las células de alrededor. Esencialmente trabajamos en 2 tipos de tumores, que son los tumores mamarios y los tumores cerebrales, y para eso usamos diferentes herramientas. Usamos desde cultivos celulares en 2 dimensiones, que son células que pueden ser sensibles al tratamiento o resistentes, y también usamos muestras directamente derivadas de pacientes de cáncer de mama y de tumores cerebrales. Con eso lo que hacemos es desarrollar modelos tridimensionales, modelos de microambiente tumoral, esto ahora lo voy a contar un poquito mejor, y luego también modelos de ratones que puedan también parecerse un poco más a lo que pasa en las personas. Con eso lo que hacemos es usar fármacos, tanto que estén ya aprobados para otros tipos tumorales como fármacos investigacionales, que aún no se sabe si son eficientes o no,
porque el objetivo, como he dicho, siempre va a ser mejorar la efectividad en los pacientes y disminuir la toxicidad. Vale. En cuanto al cáncer de mama, no sé si estén muy familiarizados o no con la oncología, pero el cáncer de mama tampoco es una enfermedad única. Son al menos cuatro subtipos, 4 enfermedades, que a su vez se dividen en muchas más. Pero bueno, podemos distinguir 4 tipos de cáncer de mama. 2 de estos subtipos se deben a hormonas. Nuestros estrógenos, los estrógenos de las mujeres y la progesterona pueden alimentar a esos tumores. Eso es muy malo porque, claro, las mujeres producimos estrógenos y progesterona, pero también es bueno porque el tratamiento consiste en bloquear esas hormonas, con lo cual, digamos que sí que tienen terapias dirigidas. Otro subtipo es el subtipo ER2 positivo, que lo podéis ver aquí, que no tiene estos receptores de hormonas, pero sí que tiene otro factor en su superficie que se llama factor ER2. ¿Y este factor es exclusivo de las células tumorales? No. Este factor lo expresan todas las células. La diferencia es que una célula normal tiene 2.000 receptores en su superficie y una célula ER2 positiva tiene 2 millones de receptores en su superficie. Este factor lo que va a hacer es que la célula se divida muy, muy rápido. Eso también es malo, como he dicho, pero también es bueno, porque significa que si bloqueamos ese factor en concreto, podemos tratar a esas pacientes. Y de hecho existen tratamientos muy buenos tanto para los tumores de mama hormonales como para los ER2. Pero hay un subtipo, que es el subtipo triple negativo, que es en el que trabajamos en el laboratorio, que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ese subtipo no tiene ni receptores hormonales ni tiene receptor ER2, con lo cual no sabemos cuál es la causa de que estos tumores sean tan agresivos y tan proliferativos. Además, afecta sobre todo a pacientes jóvenes y no tiene, como he dicho, un tratamiento dirigido, con lo cual se trata básicamente con radio y con quimioterapia. Además, ¿os acordáis las células de colorinchis que os he dicho al principio? Como el cubo de Rubik. Pues estos tumores son así. Son muy, muy heterogéneos. Están compuestos por muchos subtipos de células, lo que hace más complejo su tratamiento, por lo cual es muy resistente a los fármacos actualmente que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Pues en el laboratorio estudiamos la comunicación de las células tumorales de este subtipo con las células normales que hay a su alrededor. En la mama, ¿de qué está compuesto el microambiente tumoral? ¿Qué células normales hay? Pues principalmente tenemos tejido adiposo, ¿no? Ese tejido es el que hace de sostén en las mamas de la mujer y también del hombre. Ese tejido adiposo está compuesto por adipocito, que es un subtipo celular, pero también tiene muchos más tipos celulares, células del sistema inmune, células de soporte, etc. Pues nosotros estudiamos todas esas poblaciones para saber cuáles son las que interaccionan con las células tumorales. No sé si esto a lo mejor es un poco... A mí me parece que tampoco es mucho. Esto es un trozo de grasa de una paciente con cáncer de mama. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es obtener directamente la muestra desde el quirófano, después de pasar por el comité de ética y de consentimiento informado de la paciente, por supuesto, pero digamos que trabajamos con muestras frescas porque es la manera más fiable de ver lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Estas muestras son las que nos están ayudando a determinar qué factores están secretando esta grasa para favorecer el crecimiento de las células tumorales. Lo que hacemos es poner esta grasa en placas de cultivo como las que veis aquí. Preparamos un medio que conocemos como medio condicionado que contiene todos los factores secretados por la grasa, es decir, todas las palabras que ha emitido, que ha lanzado, todo el mensaje que ha lanzado, y lo que hemos visto es que eso lo que hace es que las células tumorales crezcan mucho más rápido. Además, también estas células, en presencia de estos factores, que actúan como aceleradores, pueden hacer que invadan más tejidos y que migren a zonas muy lejanas a donde se produciría el tumor principal, es decir, favorece la metástasis. Bueno, pues entonces, si nosotros somos capaces de identificar esto que está aquí con interrogantes, estos factores que vienen de la grasa y actúan sobre las células tumorales, seremos capaces de bloquear la proliferación, el crecimiento celular, la migración, la metástasis y hacer también que los tratamientos sean más efectivos. Pues es una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio actualmente. Además, está muy bien usar tejido fresco de pacientes, pero necesitamos también usar modelos que se parezcan más a lo que pasa en las personas, ¿no? Lo que ocurre en una placa de cultivo
Eso no es lo que ocurre en la realidad. Entonces intentamos desarrollar modelos que sean lo más cercanos, en la medida de lo posible, a lo que ocurriría en un paciente. Y para eso hemos desarrollado, de hecho, unos modelos que conocemos como modelos de ratones avatares. ¿Por qué ratón avatar? Porque lo que hacemos es vivir o reproducir el tumor del paciente en el ratón. Para eso lo que hacemos es implantar un trocito muy pequeño del tumor de la paciente en estos animales y crecerlo ahí. Bueno, he traído un pequeño vídeo, no sé si soy muy sensible, pero no se ve nada, mucho, pero es para que veáis que lo que hacemos es hacer una incisión en la ingle del ratón, que es donde está su línea mamaria. Los ratones tienen la línea mamaria desde la axila hasta la ingle, y lo que hacemos es introducir una pequeña pieza del tumor de la paciente en estos ratones. Eso tarda mucho tiempo en crecer, no nos vamos a engañar. Eso tarda alrededor de entre 3 meses y 1 año en empezar a crecer por primera vez. Pero una vez que estos tumores han crecido en los animales, es muy sencillo reproducirlos y evaluar fármacos sobre ellos. Y eso tiene una ventaja muy fuerte, y es que estamos probando sobre un tumor que se parece 99% al tumor de la paciente, fármacos que no podemos probar en las personas. ¿Vale? Por otro lado, aparte del cáncer de mama triple negativo, trabajamos con otro tipo tumoral también muy agresivo, que es el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme es el tumor cerebral más agresivo de todos. Tiene una esperanza de vida de alrededor de unos 15 meses a los 3 años, o sea, muy baja. De 15 meses el 3% sobrevive más de 15 meses, que he mezclado ahí números. Entonces la esperanza de vida es muy corta. Y esto se debe precisamente a que como estos tumores empiezan a crecer en el cerebro, son capaces de infiltrar estructuras muy cruciales que muchas veces no vamos a poder extirpar con cirugía, porque comprometeríamos otras funciones vitales de la persona, ¿no? A lo mejor pues, el habla, la movilidad, entonces a veces no se pueden operar. Esto significa que su tratamiento va a estar también muy limitado a quimioterapia y radioterapia. Pero además tiene otra dificultad, y es que nosotros tenemos un cráneo, ¿no? para proteger nuestro cerebro, porque es un órgano muy débil, y además también tenemos una cosa que se conoce como barrera hematoencefálica, que también protege a nuestro cerebro. Pues eso es un arma de doble filo, porque va a proteger a nuestro cerebro de traumatismos y cosas que ocurren en la vida normal, en la vida cotidiana, pero también va a proteger a los tumores cerebrales de los tratamientos antitumorales. Entonces, tenemos también una necesidad urgente de desarrollar estrategias terapéuticas para este tipo de tumores. En el laboratorio tenemos muchos modelos también para estudiar el glioblastoma. Tenemos modelos bidimensionales, también tenemos modelos de organoides derivados de pacientes de glioblastoma y también hemos desarrollado diversos modelos in vivo. El más reciente que hemos puesto a punto de hace unos meses es el de tumores ortotópicos, en los que somos capaces de implantar el tumor directamente en el cerebro del ratón para poder estudiarlo en su contexto fisiológico. Y bueno, comentaros también que a pesar de que contamos con financiación para llevar a cabo nuestras líneas de investigación, sabéis que la investigación en España es muy complicada y tenemos abierta una línea de micromecenazgo en la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la cual recaudamos fondos también para estudiar en concreto estos últimos tumores de los que hemos hablado. Al final de la presentación os dejaré el código QR por si alguien quiere meterse y buscar más información al respecto. Y todo esto no sería posible sin un equipo de investigadores con el que trabajo, que son maravillosos, investigadores jóvenes, y también con todo el equipo clínico que trabaja con nosotros, porque nosotros nos llegan las muestras desde el quirófano al laboratorio. Esto implica que se tiene que hacer una selección de la paciente por parte de oncología, que cirugía tiene que planificar el día de la cirugía e informar a patóloga y biobanco. La patóloga debe estar allí preparada para extraer la muestra en fresco que trasladan desde el Perpetuo Socorro a la Facultad de Medicina, y a partir de ahí nosotros procesamos una parte en el laboratorio y en el equipo veterinario procesamos otra parte para meterla en los ratones. O sea, implica una coordinación de un equipo muy grande. Esto ha llevado mucho tiempo ponerlo a punto, pero a día de hoy funciona como un engranaje perfecto. Pero yo he venido también a hablar aquí un poco de humanización. O sea, me estoy yendo por las ramas, te estás enrollando mucho. Sí, cierto. Entonces, la investigación básica, que es lo que os he enseñado, y la investigación translacional, lo que hacemos es tener ideas en el laboratorio y probar fármacos en células.
Luego también la investigación translacional lo que hace es también evaluar esos fármacos a nivel preclínico, ¿no? En modelos animales, como he mostrado. Y posteriormente, una vez que esas dos fases han sido superadas, vamos a la fase de ensayo clínico. Ahí es cuando empezamos a probar los fármacos sobre pacientes. Sabéis que los ensayos clínicos tienen muchas fases, ¿vale? Al menos 4 fases de ensayo clínico, y hasta que no se superan todas las fases, ese fármaco no va a alcanzar la cama del paciente, digamos. Este proceso es muy largo. Desde el momento en el que se hace un descubrimiento en un laboratorio hasta el momento en el que el fármaco empieza a usarse en pacientes, pueden pasar de 10 a 12 años perfectamente. Lo digo porque muchas veces se oye en prensa y se oyen noticias que son muy esperanzadoras, pero son verdades a medias. Y yo quiero contaros un poco la verdad, para que sepáis cuánto tiempo se trata realmente en hacer un descubrimiento y en llevar eso a la práctica. El objetivo de todos los investigadores es convertir el conocimiento del laboratorio en tratamientos reales, ¿no? Que mejoren la vida de las personas. Y es que los pacientes oncológicos sufren un impacto físico muy importante. Tanto la enfermedad en sí misma como los tratamientos pueden provocar a nivel físico pues, dolor, numerosos efectos secundarios, como hemos hablado anteriormente, caída del cabello, vómitos, envejecimiento de la piel, que también ocurre mucho en mujeres, y cambios corporales que van a ser muy difíciles lidiar con ellos. Además, también tiene un impacto emocional muy fuerte, porque provoca miedo, incertidumbre, altera tus proyectos de vida, y además tiene un impacto social que muchas veces también está denostado. Cuando me muevo por aquí soy yo como más eco, ¿no? Que está también denostado, afecta mucho a nuestra vida laboral, familiar, a nuestros proyectos de futuro, y esas dimensiones a veces no se tienen en cuenta a la hora de tratar a un paciente en la clínica. Cada paciente es único y vive su enfermedad de una manera diferente. Entonces, aunque los tratamientos que tenemos sean, digamos, los mismos para todos, no, como he dicho al principio, no se puede tratar a los pacientes de la misma manera. Hay que individualizar los tratamientos y eso pasa por un proceso que conocemos como humanización. ¿Y qué es la humanización? Voy a centrarme en la humanización en oncología. Seguramente lo hayáis escuchado esta palabra mucho, porque está en los planes de salud, pero a mí me gusta pensar que esto realmente en algún momento va a llegar a vosotros, va a llegar al paciente, porque hoy en día la humanización parece una utopía. La semana pasada estaba en unas jornadas de comunicación aquí en Albacete y había una discusión muy encendida, ¿no?, entre clínicos y pacientes, porque se habla mucho de que las agendas son causa de por qué los pacientes a veces no se les trata adecuadamente. Y eso es cierto, que las agendas son apretadas, que hay enormes listas de espera, que hay que ver muchos pacientes en poco tiempo, todo eso es verdad. Pero eso no implica que el tiempo que tengas lo uses de una manera empática, cercana y humanitaria, ¿vale? Humanizar en cáncer lo que significa es centrar el tratamiento en la persona, no en la enfermedad. Tenemos una persona delante, no tenemos un cáncer de mama, no tenemos un glioblastoma, no tenemos un cáncer de pulmón, tenemos una persona. Para eso tenemos que comunicarnos con esa persona de una manera clara y empática. ¿Eso qué significa? Que si tú vas ante un profesional y te empieza a hablar de tu cáncer de una manera con palabras que no entiendes, tendrás un gran profesional y un gran médico o médica delante, pero tú no te estás enterando de nada. El otro día comentaba que a todos nos ha pasado que cuando vamos a veces al médico o a la médica, no nos acordamos de lo que nos han dicho. Estamos muy nerviosos o tenemos la cabeza con un bombo, no nos acordamos. Pero de lo que siempre nos acordamos es de lo que nos han hecho sentir en la consulta. Si el médico nos ha hecho sentirnos bien, si hemos salido hechos polvo, eso sí que lo sabemos. Entonces es necesario que se valore al paciente que tenemos delante. Para eso tenemos que respetar y poner pues eso, un poco de empatía al tratamiento. Y para ello también necesitamos formar a los sanitarios, porque aunque han hecho una carrera muy extensa, de 6 años, luego han hecho una residencia también muy extensa, muchas veces no tienen las habilidades para comunicar bien con sus pacientes. Es más, a veces los investigadores y los clínicos no nos entendemos. El lenguaje que usamos es diferente. A mí también me cuesta hablar a veces con mis compañeras enfermeras o con mis compañeros médicos y médicas, ¿no? Entonces eso es necesario trabajarlo y formarse en ello. Porque no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de personas enfermas. Yo en el laboratorio investigo enfermedades, pero en el sistema de salud
se atiende a personas y hay que tratarlas como tal. Y de esto es de lo que nace la cátedra AECC-UCLM. Esta cátedra surgió en la primera convocatoria nacional que hizo la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer a cátedras en España, que fue el año pasado. La Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer lo que hace es financiar proyectos de investigación, normalmente. Pero hablando con la Conferencia de Rectores y Universidades, se habló de que sería muy importante que, además de financiar la investigación, se financiara la mejora de la humanización del trato a los pacientes. Entonces, nosotros concurrimos a esta convocatoria, en su primera convocatoria, y conseguimos una ayuda. Entonces, esta cátedra está financiada por la AECC. ¿El objetivo? Pues lo que hemos dicho, llevar la humanización a la práctica clínica, teniendo un puente entre científicos y clínicos, entre pacientes y profesionales sanitarios, entre la sociedad, la universidad y los colegios profesionales, porque eso es lo que va a ayudar realmente a tener un impacto real en el tratamiento de los pacientes. En resumen, una cátedra, que a veces la gente me pregunta, ¿pero qué es una cátedra? Pues es un espacio en el que toda la gente que participamos tenemos un objetivo en común. Y el objetivo de esta cátedra es promover una oncología centrada en las personas. Y esta cátedra surge como un esfuerzo colaborativo, como creo yo que tiene que vivirse la investigación y el tratamiento clínico. Y es un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto la Facultad de Enfermería, que es la sede de esta cátedra, pero además tenemos la colaboración de la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Albacete y del Colegio Oficial de Enfermería. Y esto es imprescindible, porque necesitamos tener unas ideas que surjan de la universidad, pero que el sistema sanitario sea capaz o se comprometa a acoger esas ideas y que además los colegios profesionales estén dispuestos a que sus profesionales también se adapten a eso que queremos promover. Si no, no sería posible. Y con ello, pues lo que queremos hacer es promover diferentes actividades. Los ejes de esta cátedra son 5. El primero es la formación y el desarrollo profesional. Lo que queremos hacer desde la cátedra es formar a los profesionales sanitarios. ¿En qué? ¿En conocimientos clínicos? No. No quiero que un oncólogo se sepa más tratamientos farmacológicos. No quiero que una enfermera aprenda más tipos de heridas. Lo que quiero es que aprendan a comunicar lo que están haciendo y también aprendan gestión emocional. Porque una cosa que a veces se nos olvida es que cuando acudimos a consulta, delante también tenemos una persona. Y esa persona pues, sufre también de todo el estrés, de lo que hemos hablado antes, de las agendas, y también de estar viviendo situaciones complicadas y emocionalmente complejas a lo largo de su día, ¿no? Entonces queremos formar en comunicación y gestión emocional principalmente. Además, el eje estrella, ¿no? El pilar estrella de esta cátedra es la puesta en marcha de un proyecto piloto de enfermera gestora de casos. ¿Qué es la enfermera gestora de casos? Pues a ver, cuando un paciente oncológico entra al circuito sanitario, se encuentra, ahora lo veréis, ante una incertidumbre increíble, ¿no? No sabe lo que le está pasando, en qué momento del proceso está, la persona que lo acompaña pues a veces es una persona, a veces es otra, y lo que queremos es crear una figura de referencia para esos pacientes, una persona al que el paciente siempre pueda acudir en cualquier momento del proceso, que esté con ellos desde el momento del diagnóstico, durante todo el tratamiento, incluso cuando lo den al alta, pueda recurrir también si tiene alguna duda. Esa persona, por supuesto, creemos que debe ser una enfermera, porque son los profesionales que más cerca están de los pacientes y el hospital, la Gerencia de Atención Integrada, se ha comprometido a implementar esta figura. De hecho, ya hay enfermeras que se están formando en otros hospitales para cubrir este papel y desde la cátedra hemos puesto en marcha también un título propio de gestión de casos en oncología que empezará su primera edición el año que viene. Además, también queremos favorecer la innovación y la investigación. ¿Pero qué investigación? Yo os he contado la investigación que hacemos en el laboratorio. Esa investigación es cierto que está humanizada en el aspecto de que yo intento, mi equipo quiero decir, intentamos estudiar las patologías de manera muy individualizada. Muchos pacientes diferentes y muchos tratamientos diferentes. Pero es que además también queremos potenciar investigación que muchas veces se olvida. La calidad de vida de los pacientes, el impacto emocional del tratamiento en su vida personal, en su familia. Creemos que eso también es fundamental, investigarlo y evaluarlo. Y además también estamos poniendo en marcha proyectos de innovación para mejorar las técnicas que están llevando a cabo en el Hospital de Albacete, en todos los servicios. También estamos desarrollando eventos y jornadas
Este año pasado, por ejemplo, hemos tenido unas jornadas de comunicación en el mes de junio entre pacientes y profesionales, en las que impartimos varios talleres gratuitos a profesionales, y en el mes de septiembre hemos tenido también las primeras jornadas de investigación en cáncer, en humanización, y han venido 20 investigadores de toda España a hablarnos de las investigaciones que hacen en sus laboratorios relacionadas con la humanización. Y todo ello sin olvidarnos de la divulgación científica, como lo que estamos haciendo hoy aquí, y la comunicación. Pues todas estas líneas de trabajo no serían nada si no tuviéramos una cosa fundamental, y es la comunicación con el paciente. Darle voz a los pacientes. No sé si esto lo habréis oído, pero ahora cada vez en Europa los proyectos de investigación se están empezando a evaluar de manera que los pacientes puedan opinar sobre ese proyecto. Está claro que la parte más técnica del proyecto a veces es incomprensible para los pacientes, pero para eso se hacen jornadas individualizadas, ¿no?, en que el investigador y el paciente pues se comunican, y el paciente comunica las necesidades que él ve para su enfermedad. Oye, pues yo pienso que el problema que tengo, por ejemplo, es que cuando hago el tratamiento radioterápico la piel se ve muy afectada y tengo dolor durante muchísimos días. Pues a lo mejor se puede crear un proyecto de investigación para mejorar abordajes, ¿no?, que puedan evitar o ese daño de la piel o tratarla para que mejore. ¿No? Es por poner un ejemplo. Porque la ciencia que hacemos necesita de la humanización. Porque llevamos investigando en cáncer, como he dicho, décadas. Y avanzamos, hemos avanzado mucho, hemos mejorado la supervivencia. Pero aún así, el conocimiento biológico es insuficiente, porque nos falta la vivencia de la persona. No podemos tratar una enfermedad solamente tratando la enfermedad y no evitando el sufrimiento de la persona. Eso también tenemos que abordarlo. Comprender todo ese impacto emocional y social que tiene el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo, no olvidar hacernos una pregunta que es fundamental cuando estamos investigando, y es: ¿esto que estoy haciendo mejora realmente la vida de la persona? Pero además, la humanización también necesita de ciencia. Esto es una ruta bidireccional, ¿no? Porque tampoco podemos solamente dedicarnos de la versión emocional, o sea, de la parte emocional, y olvidar el tratamiento. Una persona quiere curarse, quiere que ese tumor se elimine, quiere que su enfermedad se convierta en algo crónico y no tener que estar preocupándose de las revisiones, ¿no? Entonces necesitamos también que haya tratamientos eficaces. Pero también necesitamos comunicar ciencia, comunicar los resultados de una manera, como he dicho antes, clara, pero también con una base científica sólida. Muchas veces, cuando hablo con compañeros, me dicen: es que si tuviera que explicarle al paciente lo que le pasa con palabras, es que estaría mucho tiempo en consulta explicándolo. No se trata tanto. Hace falta aprender a hacerlo. O sea, hay que formarse. Formarse en comunicación significa que tú puedes comunicarle a alguien lo que le pasa con unas palabras que pueda entender. Yo os aseguro que eso lleva mucho trabajo, pero puede conseguirse. Todo eso es formación. ¿Qué ejemplos reales podemos encontrar de humanización en el trato? Pues lo que he dicho, usar un lenguaje claro y empático, ¿no? Pero también, por ejemplo, muchas pacientes se quejan, sobre todo mujeres, que son con las que tratamos mucho con el cáncer de mama, de, como son tratamientos que duran muchos años. El otro día estuve con una paciente que lleva 23 años desde que le diagnosticaron el cáncer. Estaba fenomenal, ¿eh? Pero claro, de vez en cuando pues tiene que ir a revisiones, y ella me decía, por un lado, que es difícil es encontrar apoyo en tu entorno cuando llevas 23 años diagnosticada. Porque al principio, cuando te diagnostican, todo el mundo te apoya, es normal, ¿no? Pero cuando llevas 23 años, ya te has curado. Y a veces pues tienes momentos de recaída, momentos de debilidad, ¿no? Y necesitas un poco que tu entorno te apoye y se adapte a ti. Pero además también, tú a veces vas a tener un tratamiento que te ha pautado el médico o la médica para el martes por la tarde, y el martes por la tarde es el cumpleaños de tu hija, ¿no? ¿Creéis que importa mucho cambiar ese tratamiento al miércoles por la mañana? Siempre que eso no afecte a la evolución de la enfermedad o al tratamiento farmacológico, debe intentar adaptarse. Y eso también es humanizar, ¿vale? Y eso muchas veces se olvida. No, es que el tratamiento lo tienes este día y tiene que ser este día. No, a veces se puede adaptar. Y luego incorporar al paciente las decisiones. También pasa mucho que se toman decisiones por el paciente. Y el paciente tiene que tener autonomía y conocimiento para tomar sus propias decisiones. Os aseguro que quien quiere, porque todo el mundo no quiere saber, ¿no? Mucha gente, yo no quiero saber más, yo haz lo que creas pertinente, pero no quiero saber más. Es una opinión y se puede respetar. Pero hay gente que sí que quiere ser partícipe, pues debe tener la información para ser partícipe y participar de su enfermedad.
y luego también facilitar su contacto social y el acompañamiento durante todo el proceso. Como cátedra, ¿qué queremos hacer? Pues queremos reducir el miedo a la palabra cáncer mediante el conocimiento. No nos engañemos porque la palabra cáncer sigue siendo una palabra tabú. Y eso lo sabemos. Yo hoy, como os habéis dado cuenta, lo he dicho muchas veces. Yo tengo amigos, sobre todo amigos diagnosticados de cáncer. No voy a decir palabrotas, pero no es algo bueno. O sea, no hay que buscar la parte positiva porque es algo negativo, pero hay que afrontarlo. Entonces, trabajamos un poco no en dar mensajes de no te preocupes, todo va a salir bien, porque no lo sabemos, sino más en acompañar, apoyar y estar ahí para la persona, que es lo que tenemos que hacer todos como sociedad. Luego, demostrar que la ciencia puede ser cercana. Como investigadores, como clínicos, podemos estar cerca del paciente y ayudarle. Y luego, pues, promover una asistencia sanitaria que realmente esté humanizada, que realmente tenga como eje principal mejorar la vida de los pacientes. Y como sociedad podemos hacer mucho al respecto, porque el cáncer nos afecta a todos. Estoy seguro que nadie de esta sala no conoce a alguien, tiene a alguien cercano que esté diagnosticado de cáncer. Eso significa que humanizar no se hace solamente en el contexto sanitario, humanizar se hace desde todos los ámbitos. En la cátedra tenemos, por ejemplo, un proyecto muy chulo, que es una de las cosas que más me gusta de lo que estamos haciendo, que es un proyecto que se llama de aprendizaje-servicio. Consiste en que tenemos alumnado de enfermería, magisterio, medicina y psicología, a los que se les da un taller en los que se les forma en comunicación. Y ellos, con todo lo que han aprendido en ese taller, luego van a colegios e institutos a hacer con los alumnos y las alumnas role-playing, o sea, casos reales, simulaciones, para ver pues, lo que pasa, ¿no?, en contextos difíciles. ¿Por qué hacemos esto? No por los diagnósticos que puede haber de cáncer directamente en un colegio o instituto, ¿no?, porque para eso asociaciones como Afanion van a colegios e institutos a hablar con el alumnado. Pero sí lo hacemos porque a veces diagnostican a la madre de tu amigo, a su abuela, y hay cosas que tenemos que saber cómo afrontar. Si tú ves a tu compañero de clase llorando, pues a lo mejor te puedes acercar y me decirle, no llores, que no pasa nada, que es lo que hace mucha gente, desde la mejor de las voluntades, ¿eh? Pues a lo mejor si tú estás formado, puedes ir y actuar de otra manera. Eso es lo que hacemos, simular situaciones de ira, de miedo, de llanto, e intentar que el alumnado pues, sepa cómo responder ante eso, que ni los mismos adultos muchas veces sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como sociedad, todo eso pues lo podemos contribuir, ¿no? Y como digo, pues todos podemos tener un papel muy importante en esto. Y como último mensaje, me gustaría decir que lo que hacemos en el laboratorio, obviamente, permite cuidar mejor a la persona en el aspecto de que diseñamos tratamientos más eficaces, ¿no? Pero que también necesitamos, como digo, llevar la investigación y la ciencia a otra dimensión. Y la dimensión más humana, más empática, más de apoyo, ¿no? Porque ciencia y humanización pues, son caminos paralelos, pero no son caminos independientes. Uno tiene que influir en el otro, como el otro tiene que influir en el uno, ¿no? Y me gustaría decir que todos podemos contribuir a que la palabra cáncer deje de ser tabú y que seamos un poco más empáticos, ¿no?, y más humanitarios con la gente que nos rodea. Y nada, y muchísimas gracias por vuestra atención. No sé ni cuánto he tardado, pero ha debido ser mucho. He roto el escenario. Bueno, pues ahora no sé si tenemos un poco de tiempo para hacer algunas preguntas, ¿no? Vamos a pasar al turno de preguntas. Levantáis la mano y me voy acercando. Por favor, que sean preguntas cortas para que voy a dejar también esto. Para que dé más tiempo a que más gente pueda preguntar. Ahí están con el micrófono. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por la conferencia, pero mi pregunta va a ser muy breve. Yo he oído comentar, que no sé si era cierto o no, que el único órgano del cuerpo humano que no ha habido cáncer ha sido en el corazón. ¿Es cierto? ¿Y hay alguna, y en el caso de ser cierto, hay alguna explicación? Sabía que ibas a decir el corazón. Pues, a ver, es cierto que los tumores cardíacos son muy raros, pero no es imposible.
Y al igual que los tumores renales, hay órganos que son más susceptibles que otros a padecer cáncer. No se sabe exactamente por qué. Una de las causas puede ser lo que hemos hablado antes, la división celular. Por ejemplo, los cánceres de colon son muy frecuentes porque también entre todas las células, las que más rápido se dividen en nuestro organismo, una de las más rápidas son las células que recubren el intestino por dentro, hasta el colon. Esa división tan rápida hace que haya más fallos. Entonces, está claro que hay órganos que son más susceptibles que otros por eso. En el caso del corazón, las células cardíacas se dividen y se regeneran. Pero es verdad que tienen menos susceptibilidad al cáncer, pero no se sabe exactamente cuál es la causa. ¿Más preguntas? Yo tengo entendido que la prevención es quizá lo único que nos va salvando. Y sin embargo, las investigaciones van, incluso que una analítica puede dar lugar a que alguien padezca, sepa que padezca cáncer. Sin embargo, no lo hace. La Seguridad Social no lo utiliza como prevención. Me encanta tu pregunta, porque voy a aprovechar para decir que la prevención es fundamental. De hecho, este año, por primera vez, en el año 2025, la Asociación Española contra el Cáncer va a lanzar su primera convocatoria de proyectos de investigación en prevención. Por primera vez. Que tengo algunas amigas que son preventivistas y aunque tienen financiación de otras vías, no tenían. Entonces es fundamental. Sí que se hace, no tanto como se debería. Pero sí que, por ejemplo, el cáncer de próstata, sabéis que antes pues, los hombres tenían que ir al urólogo a que les practicaran un tacto rectal, cosa que es muy desagradable y casi imposible de convencer a alguien para que vaya, y ahora con una simple analítica esa proteína puede detectarse. Pasa lo mismo con el cáncer de cervix, con algunos tipos tumorales que hay marcadores que se pueden detectar en sangre. Esos marcadores a veces son muy específicos y otras veces no. Entonces también es un arma de doble filo porque a veces salen positivos y no es porque haya un cáncer. Entonces hay que buscar muy bien la línea entre asustar a la gente y prevenir. Y es cierto que si conociéramos más marcadores, porque el problema es que no se hace mucho más porque tampoco hay muchas más maneras de detectar. El cáncer de mama, por ejemplo, bueno, ahora os puedo contar una cosa que es muy chula, que a mí me encanta, y es la papel de la inteligencia artificial. Se ha visto que la inteligencia artificial puede diagnosticar un cáncer de mama desde una sola célula mutada. Eso en algún momento llegará pues, a la población general, ¿no? Ahora mismo solamente hay algunos estudios, ¿no? que lo demuestran. Pero a día de hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Mamografía y ecografía. Tampoco hay marcadores. Entonces, quiero decir es que algunas cosas no se hacen porque no están implementadas y otras se hacen, pero son desconocidas. El cáncer de colon, con el análisis de heces. Eso igual, antes que te hacían una colonoscopia, que era súper invasiva. Y ahora, sin embargo, con un simple análisis de heces te puede decir si tienes un cáncer o no. ¿Esto qué significa? Que todas las campañas que tenemos aquí de prevención tenemos que hacerlas. Aquí tenemos campaña de cáncer de mama, de prevención de cáncer de cervix, colonoscopia y, sobre todo, para cáncer de próstata. Pues tenemos que hacernoslas todos. Y animar también a nuestros, sobre todo al médico y a la médica de cabecera, ¿no? Atención primaria, es la que nos tiene que derivar muchas veces esas pruebas, porque son muy económicas y van a ahorrar un gran impacto al sistema sanitario. O sea que al final, a largo plazo, es mucho más el ahorro que el coste. Pero no se hacen más porque algunas, ya digo, no existe manera de detectarlas de manera temprana. De hecho, el cáncer de ovario, por ejemplo, es un problema muy, muy grave, el cáncer de ovario de cervix, porque una vez que la paciente acude a consulta, es que el cáncer está muy avanzado. Entonces, hay marcadores, por ejemplo, para ese tumor sí que hay marcadores en sangre, pero son inespecíficos. Por ejemplo, hay otra patología que es la endometriosis, que no sé si la conoceréis, que también activa ese marcador. Entonces hay que tener un poco también de cuidado a la hora de interpretar los resultados de esas analíticas. Hola, buenas tardes. Aquí también. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia que nos ha dado. Yo le quería hacer dos preguntas muy sencillas. La diferencia que hay entre un tumor benigno y un tumor maligno, y por qué te dicen tienes un tumor benigno que mejor es quitarlo porque se puede pasar a maligno. Y la otra pregunta es si en los laboratorios siempre ensayáis con ratones por espacio, me imagino, porque estás en una habitación, no se puede ensayar con cerdos, con perros, con gatos, o es más difícil por el espacio que hay, o no sería más efectivo ensayar con un cerdo que dicen que es el más parecido a, o con monos.
que siempre se ve... Pues hemos hecho el ensayo con ratones y hemos aprendido esto, hemos conseguido... Son las dos preguntas. Sí, me encanta esa pregunta. La primera, me has dicho que era... perdón, benigno, sí. Eso, os he puesto una diapositiva en la que os hablaba del estado de hiperplasia, displasia. Eso es la diferencia realmente entre un tumor maligno y un tumor benigno. Cuando os he hablado de estas células que se vuelven cancerosas, en realidad se vuelven tumorales, ¿vale? Puede ser un tumor benigno, efectivamente. Esta célula puede alcanzar una masa y quedarse ahí, quedarse en un tumor benigno. Eso pasa mucho también en los tumores mamarios, ¿no? En las adolescentes, con la pubertad, ¿no? El aumento de las mamas también provoca muchas veces que te salga lo que dicen un quiste, ¿no? Un quiste es un tumor benigno. ¿Qué pasa? Que esos tumores, efectivamente, al fin y al cabo, pues tienen esas mutaciones que les han hecho dividirse. Entonces es mejor extirparlos para prevenir que en algún momento puedan pasar a ser malignos. ¿Significa eso que van a ser malignos? No. Entonces me da un poco... Bueno, se lo pregunta porque Sí. yo tengo poliquistosis hepatorenal y me da un poco... Preocupación. Son buenos, Sí. pero te da un poco de miedo de que eso se pueden cambiar a malignos y en vez de tener una insuficiencia renal por unos quistes benignos, tener un cáncer que se puede ser metastásico y irse a otra parte del cuerpo. En el caso de los pólipos, y cuando los tienes diagnosticados, es muy fácil hacer un seguimiento. Entonces supongo que tú tendrás seguimiento de esos pólipos, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa en los pólipos que crecen en el colon. También poniendo el mismo ejemplo que antes. Muchas personas tienen, y en el útero, crecen pólipos y esos pólipos son tumores benignos. Lo normal es que no malignicen. O sea, que un tumor benigno, porque cuando se detecta esa masa tumoral y se analiza, en ese momento tú ya puedes ver si ese tumor es maligno o benigno. ¿Puede malignizar? Sí. ¿Es algo frecuente? No tanto. Por eso, una vez que se detecta un pólipo, si se puede extirpar, se hace, porque no supone ningún problema para el paciente según la localización. Y en otros casos se prefiere hacer un seguimiento porque el coste-beneficio de la cirugía es mejor. Porque a lo mejor la extirpación de esos pólipos, si están en zonas un poco delicadas, puede suponer que se pueda provocar pues, una patología que a lo mejor es indeseada, cuando a lo mejor el riesgo de que eso malignice es bajo. Entonces yo creo que por eso, que eso contesta a tu pregunta. Y por otro lado, los modelos. Me gusta mucho que me digas esto porque yo he trabajado un poco con todo, ¿no? Aquí en el Hospital de Albacete también tenemos modelos de cerdos. Pero los modelos de cerdos no se usan para probar fármacos, por muchos motivos. Primero, sí, el espacio es uno de ellos y también las connotaciones éticas que tiene. Es verdad que aquí podemos distinguir hasta el infinito y más allá de si es más ético trabajar con un ratón que con un cerdo, que para mí las dos cosas son mamíferos y los dos tienen connotaciones éticas importantes, pero es verdad que un cerdo, por el tamaño y demás, es más complejo, necesita mucho más tratamiento, mucho más todo, ¿no? La dosis, todo. Pero es que además, sorprendentemente, la información genética de un ratón es súper parecida a la del humano. Es una cosa increíble, pero tenemos una homología cercana al 100%, del 99% como mucho por ciento. Y es más cercana incluso que la del cerdo. Entonces los cerdos se usan en investigación, pero se usan, por ejemplo, más para cosas de trasplantes. Aquí en el hospital se usa mucho para trasplantes, también para diseño de dispositivos clínicos, para evaluarlos porque el tamaño es similar al de una persona y demás. Perros y gatos se usan en investigación. ¿Ético? Poco. Pues al fin y al cabo también son animales domésticos. Pero se usan para cosas muy concretas. Los perros y los gatos se usan mucho para estudios de visión, porque es verdad que son los modelos más cercanos a la visión humana. Un ratón no lo puedes usar, por ejemplo, para estudios del ojo. Se usa más pez cebra, o sea, peces se parecen más al humano en los ojos que un ratón, por poner un ejemplo. Y luego, por ejemplo, los monos. Aquí en Albacete, cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, hace unos años, había monos en el animalario. Estaban hechos para estudios sobre todo de la médula espinal, ¿no? Para cosas de movilidad. Volvemos a lo mismo. Los monos son muy cercanos a los hombres y a las mujeres, ¿no? al Homo sapiens, ¿no? Entonces, éticamente tampoco había muchas connotaciones. Y se ha visto que esos modelos se pueden hacer de manera in vitro, de manera muy eficiente. Entonces, apenas se usan los modelos en monos, ya. Aquí, de hecho, ya te digo, me parece que hubo durante unos meses, te estoy hablando del año 2003-2004,
y desde entonces no ha vuelto a haber nunca más monos aquí en Albacete en investigación. En el Hospital de Parapléjicos, por ejemplo, y en el Instituto, en el Centro Príncipe Felipe de Valencia, había investigaciones sobre pues eso, lesiones de médula ósea en las que sí que se usaban modelos murinos. Y se vio que los resultados que se obtenían tampoco eran tan, digamos, no quiero decir importante, no es la palabra que busco, pero que no reemplazaban el tener que usar ese tipo de animales para los experimentos. Que se pueden usar otro tipo de modelos mimetizando la médula ósea con modelos artificiales y se llega a las mismas conclusiones. Por eso no se están usando mucho actualmente. En otros países, si nos vamos a China, pues allí, imagínate, allí se usa un poco de todo. De hecho, muchos investigadores acaban haciendo estudios en China porque allí la legislación es un poco más laxa. Pero yo no me iría a China. Yo estoy muy bien aquí y creo que lo que hay que hacer es luchar porque los modelos que tengamos sean lo mejores posibles. Y ahora, con la inteligencia artificial y con toda la biotecnología que se está desarrollando, yo creo que podemos hacerlo perfectamente sin llegar a usar esos modelos animales. Hola, buenas tardes y felicidades por la conferencia. Respecto a la prevención del cáncer de mama, si a todas las mujeres nos hicieran a una edad temprana mamografías, me imagino que se prevendría mucho el cáncer de mama. ¿Por qué no se hace? Pues es que eso es muy complejo. Yo he estado 5 años viviendo en Francia y en Francia no se hacen mamografías como sistema de prevención. Y voy a explicar por qué. Cuando te haces una mamografía, estás radiando la mama. Y todos sabemos cuando te hacen radiografías, siempre se ha dicho, ¿no?, que una radiografía puede provocar mutaciones, ¿no? Pues esto es de la misma manera. La mamografía hay que ver el coste-beneficio. Se ha visto que a mujeres a partir de cierta edad el número de tumores que se van detectando de diagnóstico precoz, ¿cómo decir esto?, compensa los hipotéticos casos de cáncer que se podía producir con las mamografías, pero si se hacen mujeres jóvenes, eso puede aumentar. La ecografía, por ejemplo, no tiene ese efecto secundario. ¿Qué pasa? Que las ecografías las tiene que hacer otro tipo de profesional. Dime. No te iba a comentar eso. Entonces, serían ecografías, hacer ecografías a edad más temprana. Sí, yo ¿Y creo... cuál sería la edad para ti que se debería empezar a hacer? Es que si no hay antecedentes de ningún tipo, porque, bueno, una cosa que no he hablado es que aquí pensamos que el cáncer es una enfermedad hereditaria, y no lo he dicho, pero muy bajo porcentaje de cánceres se hereda, ¿eh? La mayoría los tenemos por mutaciones, o sea, es una enfermedad genética, pero muchas veces no es hereditaria. En el cáncer de mama sí que hay un porcentaje que es alrededor de un 15% que es hereditario y por eso te preguntan por los antecedentes familiares. Entonces, en caso de tener antecedentes familiares, estas pacientes están monitorizadas desde que son muy jóvenes. Entonces, a esas pacientes se les hace mamografía, sobre todo ecografía, desde edades muy tempranas. A la población en general, pues hay que ver también la incidencia. Estar haciendo ecografías de manera indiscriminada, aparte del coste, porque eso es un coste muy alto, porque la ecografía tiene que hacer un médico o médica radiólogo. Entonces no es tan sencillo, sería tener una persona solamente para eso. Si me preguntas a mí, si yo fuera gestora de un hospital, a lo mejor sí que tendría una persona haciendo ecografías a todo el mundo. Pero es verdad que el coste-beneficio a lo mejor no es tan grande tampoco. Entonces, prevención es igual que lo de que la autoexploración. La autoexploración ha pasado por muchas fases, porque se recomienda siempre que nosotros exploremos las mamas, pero también ha dado lugar a muchos falsos positivos, porque mucha gente se ha hecho biopsias no teniendo absolutamente nada, porque ese bulto era por la época del ciclo menstrual en la que estaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay que hacer autoexploración, ecografía y mamografía? Sí. De manera indiscriminada, quizá no. Y por eso digo que hay muchos países que están cambiando sus protocolos ahora, adaptándose a qué coste-beneficio tiene. Como digo, yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar todo esto. Ahora estamos hablando de mamografías y de ecografías, cuando dentro de un tiempo seguramente sea una ecografía y se puede detectar algo que te va a pasar dentro de 10 años. Y lo digo de verdad porque es que se ha visto que a partir de una célula única se puede ver. Entonces yo creo que cuando eso se desarrolle, que yo no creo que falte tanto tiempo, porque estáis viendo la velocidad que lleva toda esta tecnología, eso va a ser un antes y un después en el diagnóstico, en concreto del cáncer de mama. Y eso también pasa con los cánceres de piel, que también se pueden ver a través de microscopios que son capaces de ver las células y si están dividiéndose o no. O sea que yo creo que eso todo va a cambiar en unos años.
Buenas tardes, doctora. Perdón. Quería darle las gracias por la ponencia que ha hecho y quería hacerle esta pregunta. ¿El ganglio linfático centinela es más peligroso que el cáncer de mama? No. Voy a explicar por qué. El ganglio centinela lo que ocurre es... Aquí tiene otra pregunta. El ganglio centinela es como si dijésemos exactamente eso. El vigía que se encuentra en la torre vigilando si vienen los piratas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, aparte del sistema circulatorio de la sangre, tenemos un sistema que se llama sistema linfático. Ese sistema linfático está formado por unos vasos, que son los vasos linfáticos, y unos ganglios, que son los ganglios linfáticos. Todos conocemos los ganglios que tenemos en el cuello, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos una infección, bien los de atrás o bien los de adelante se nos inflaman, ¿no? También tenemos unos ganglios que están en las axilas, son unos ganglios linfáticos axilares. Cuando tenemos un cáncer de mama, si ese cáncer de mama migra a otras zonas del cuerpo, es decir, metastatiza, esos ganglios son los primeros que van a ser positivos para células tumorales. Entonces, cuando una paciente tiene un tumor un poco agresivo, os ha visto que el tamaño es muy grande, lo que se hace es que de todos los ganglios que hay en la axila se extirpan uno o dos, que es el ganglio centinela, y ese ganglio se analiza para ciertos marcadores. Si da positivo, significa que las células tumorales han llegado al sistema linfático, y eso es un problema porque ha podido expandirse por el resto del cuerpo. Si ese ganglio linfático da negativo, significa que el tumor está localizado y que la paciente va a tener un mejor pronóstico. Entonces, el ganglio centinela lo único que hace es avisarnos de si esas células tumorales han ido a otras partes del cuerpo o no. Ya está. Vale. A ver, y otra pregunta. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de páncreas? 200 tipos de cáncer. Todo dolor principalmente, sobre todo pérdida de peso. Hay muchos tumores, los tumores de estómago, de páncreas y demás, que están muy relacionados, por ejemplo, con la pérdida de peso muy repentina. Y me refiero a perder 10 kilos en 2 o 3 semanas. O sea, cosas así. Es otro problema de los cánceres de páncreas. Los cánceres de páncreas, al igual que lo que he hablado antes de ovario, son difíciles de diagnosticar porque los síntomas que va a provocar se parecen a cualquier otra cosa. Cansancio, dolor abdominal o de las lumbares, pérdida de peso. Eso pueden ser 1000 cosas. Entonces, por eso tardan tanto en diagnosticarse. Porque muchos tumores no dan la cara directamente como lo que son, sino que los síntomas que provoca pueden estar provocados por muchas otras enfermedades. Entonces, tampoco tiene un síntoma que sea específico. ¿Y cuánto tiempo puede vivir una persona si tiene cáncer de páncreas? Depende, ¿no? Voy a decir una barbaridad, que ya estamos acabando. Va a depender un poco de si eres Rafael, si eres Rocío Jurado o si somos uno de nosotros. El diagnóstico precoz es fundamental, pero luego también la rapidez con la que te traten, porque lo que hemos hablado antes, las listas de espera juegan en contra de todos. Y no es lo mismo que te cojas un avión y te vayas a Houston, y no porque ahora mismo no hay tanta diferencia entre Estados Unidos y España, de verdad, pero en aquella época, por ejemplo, sí lo había, por eso he puesto ese ejemplo. Pero es verdad que el acceso a los tratamientos puede hacer la diferencia. No puedo decir una cifra y un tiempo porque va a depender de la persona. Porque además el cáncer de páncreas es un cáncer muy particular en el que va a depender mucho de en qué zona del páncreas sea el tumor. Si es la zona de la cola o si es la zona de la cabeza, ¿no? El páncreas tiene una morfología que no tiene otros órganos y una de ellas se puede extirpar relativamente fácil y la otra, por ejemplo, no se puede operar, es inoperable. Entonces va a depender mucho del tamaño y de dónde está localizado ese tumor. Gracias. De nada. Felicidades por su conferencia. Que no he oído nada. Hola, buenas tardes. Quería felicitar por su conferencia. Muchas gracias. Quería preguntar, esto de tanto que hay de alimentos anticancerígenos, ¿los alimentos tienen algo que ver con el cáncer? ¿O con la bacteria que lo provoca? Alimentos anticancerígenos no. ¿La alimentación tiene que ver con el cáncer? Sí. A ver, hace unos años hubo un libro que fue muy polémico que se llamaba Mi dieta anticáncer. A lo mejor os suena, ¿no? Eso, de hecho, lo escribió una doctora, ¿vale? No me acuerdo del nombre ahora mismo, pero en su momento me lo aprendí, ¿Podemos prevenir el cáncer con la dieta? ¿Prevenir? No. Pero he dicho que 1/3 de los tumores son evitables.
La dieta tiene un papel muy importante. Es un acelerador. La obesidad, os lo he dicho, el tejido adiposo acelera algunos tipos de cáncer. Entonces, ¿la alimentación tiene que ver con el cáncer? Sí. Sobre todo las dietas procesadas, ricas en grasas, ricas sobre todo en ácidos grasos saturados. Todo lo procesado, lo ultraprocesado, tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de tumores. Una vez que tienes el cáncer, ¿te puedes curar con una dieta u otra? No es así exactamente, pero sí que es verdad que llevar una dieta equilibrada va a favorecer que el tratamiento funcione mejor. Que todo, porque la dieta, por ejemplo, tiene un impacto muy fuerte en el sistema inmune. Entonces, que nuestro sistema inmune esté más fuerte va a depender de la dieta y del ejercicio. Mucha gente que me dice, me he tomado propóleo o jalea real para... Muy bien, si eso está fantástico, pero ¿haces ejercicio? ¿Comes bien? Eso es realmente lo que va a fortalecer tu sistema inmune. Entonces, a los pacientes con cáncer lo que se les recomienda es una dieta saludable y que hagan ejercicio. Eso es lo que va a marcar un antes y un después. Entonces, ¿hay alimentos que prevengan el cáncer? A ver, hay cosas que están relacionadas con, no con la prevención, pero sí con un mejor tratamiento, pues, pero no lo voy a decir aquí porque luego me dicen las de la Asociación del Cáncer de Mama. Dile a las pacientes que dejen de tomarse la curcumina que me tienen harta ya, por ejemplo. O la soja, ¿no? Que también pasa. Entonces, siempre todo bajo supervisión médica, porque hay cosas que son muy buenas para unas cosas y muy malas para otras. Porque la soja, que es muy buena, por ejemplo, para los sofocos de la menopausia, es muy mala para el cáncer de mama, porque es una fuente natural de estrógenos. Entonces, todos los alimentos son positivos, pero hay que consultar, esa dieta la tiene que hacer un especialista. Bueno, Eva, un gustazo encontrarte de nuevo, escucharte Gracias por de venir. nuevo, porque además ratifico lo que dice Eva, que cualquier científico que tiene unas dotes de comunicación brutales hace que su mensaje llegue con una facilidad increíble al ciudadano. Y hoy estoy segura que todos los que estamos en esta sala hemos entendido, vamos, de la primera o la última palabra que has dicho. Entonces, felicidades por seguir siendo tan buena comunicadora y creo que para esa cátedra la mejor líder eres tú. Sin duda, vamos, sin duda. Muchísimas gracias. Que la presidenta de mi club de fans no. Que nos vemos en muchas charlas de divulgación. No, es verdad, es verdad. A ver, bueno, varias cosas que te quiero... efectivamente estoy contigo. Sí, no, vale. Bueno, respecto a que falta muchísima humanización, eso te lo garantizo, y que todavía el término cáncer es un tabú también y al día de hoy. Bien, la pregunta. Yo creo que va a ser muy complicado curar todos los cánceres, muy complicado, porque siempre la célula va a estar un poco como saltando y diciendo soy o sea, soy más genial que vosotros y vais un poco por detrás. Pero ¿crees que al final sí que se podrá cronificar la mayor parte de cánceres? Sí. Exacto. Yo cuando oigo a un investigador, de verdad lo digo, que lo oigo mucho, si la pregunta es si vamos a curar el cáncer, la respuesta es sí. Os lo juro que se me ponen los pelos como escarpias. Y lo paso mal porque es que hay tantos tipos de cáncer, tantas personas, tantas realidades, tanta diferencia, que eso no lo puedes decir. Es que es muy poco responsable. Es más, dice muy poco de ti como investigador, ¿vale? Porque para mí eso es directamente, os lo digo claramente, mentir. Ahora bien, ¿se va a curar el cáncer como lo que comenta la compañera, como una cronificación de la enfermedad, como una vida, una convivencia con eso, con una esperanza de vida larga y una buena calidad de vida? Porque para mí, una persona que va a vivir 10 meses más, pero no va a poder tener una comunicación con sus nietos o no va a poder salir a la calle, eso no es calidad de vida. Eso para mí no es mejorar el tratamiento oncológico. Entonces, yo creo que sí que vamos a llegar a eso. Y de hecho, ahora todos los tratamientos dirigidos que están favoreciendo la inmunoterapia, que están mejorando nuestro sistema inmune, que también da respuestas a nuestro sistema inmune, ¿no? En cierta manera. Eso está haciendo que muchos tipos de cáncer que antes no se curaban, ahora se lo están haciendo. Los tipos ER2 positivos, en los años 80 no se podían tratar. Y ahora sí, y tienen buen pronóstico. Entonces, yo creo que sí. Eso estoy segura de que poco a poco iremos avanzando, por lo menos los tumores que afectan a más personas, porque es verdad que los tumores minoritarios necesitan mucha más investigación, que es otro problema que tenemos desde la investigación oncológica. Eva María, decías al principio que estabais de primer aniversario, corrígeme si no es así, de esta cátedra que trata de humanizar, y creo que ha sido una muy buena celebración de este primer cumpleaños estando en este escenario de la Diputación en compañía de Aluex y humanizando el cáncer
con toda la gente que ha asistido, porque yo creo que todos nos vamos a casa entendiendo más el cáncer y entendiendo mucho más el trabajo y la investigación que hay detrás. En nombre de todo el mundo, muchas gracias. Le voy a pedir a... Sí. De verdad que muchas gracias, no solamente por invitarme, sino por estas conferencias que hacéis, que me parecen extraordinarias. De hecho, voy a apuntarme a partir de ahora a más de Gracias. una. Y bueno, me vas a permitir que diga solamente una cosilla. He visto entrar a Ana, pero no he visto a Ramón Requena, que también fue profesor mío de biología y también es uno de los culpables de los que yo estoy aquí. Qué importante. Y los como hay que profesores. agradecer a los profesores siempre, que son los que te han guiado en tu vida, pues me gustaría también darles las gracias a los dos. Le voy a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe porque queremos hacerte entrega de un pequeño obsequio en nombre de Aluex por habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Vale. Venga. Mientras se van haciendo la foto, les voy a recordar que este miércoles tenemos una cita especial aquí a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación. Vamos a tener una jornada especial en homenaje a ese centenario que cumple nuestro pasaje Lodares. Lo vamos a hacer con una mesa redonda, vamos a hablar desde distintos aspectos sobre ese pasaje tan bonito que tenemos en la ciudad y acabaremos también con un espectáculo musical. Les invitamos a todos. El lunes que viene descansamos, es fiesta, volvemos el lunes 15 de diciembre con la última charla antes de irnos a Navidad y lo haremos para cerrar esta temática de investigación y ciencia. Gracias por su acompañamiento esta tarde y muchas gracias. Buenas noches.